Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Barrios y tengo el honor y el placer de acompañarlos en este módulo relacionado con el derecho administrativo y en el cual vamos a estar viendo 5 temas. Primero, acá relacionado con el acto administrativo. Posteriormente, vamos a analizar el juicio contencioso administrativo federal en su vía tradicional, en la vía sumaria y el juicio en línea, el llamado juicio en línea. Y finalmente, dentro de este mismo tema, vamos a analizar la revisión fiscal. Este tipo de temas, si bien es derecho administrativo, como pueden ver, va muy relacionado con la parte adjetiva, con la parte procesal, con la posibilidad del particular de poder cuestionar la legalidad de los actos administrativos. Y por lo tanto vamos a apoyarnos como material de esta clase principalmente en la legislación aplicable, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y finalmente la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Son las 3 leyes que a las cuales nos vamos a estar remitiendo y las cuales vamos a estar analizando y vamos a hacer mención de algunos artículos de cada una de ellas. Además de la ley, para poder conocer, analizar estos temas, pues es fundamental tener conocimiento y estar actualizados respecto de la jurisprudencia aplicable, ya sea tanto la interpretación del Poder Judicial de la Federación respecto a estos ordenamientos, como del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien también sienta criterios. Entonces, vamos a estar haciendo también referencia a algunos criterios de esta naturaleza y también les compartí algunas lecturas relacionadas con estos temas. La doctrina se va actualizando al igual que se van actualizando estos ordenamientos, entonces hay que estar muy pendientes y ser muy cautelosos al momento de darle lectura a doctrina relacionada con la parte procesal, cualquier tipo de derecho procesal, y el administrativo no es la excepción, ya que pues muchas veces puede estar desactualizada, y hay que verlo con ese ojo crítico y con esa cautela para pues no caer en algún tipo de error. Entonces siempre estar muy pendientes de la ley vigente, de la jurisprudencia aplicable, y a la luz de las dos, pues leer doctrina, que siempre nos va a ayudar. Mi correo electrónico es j.barrios@zmbc.mx. Z de Zarazúa, M de Mendoza, B de Barrios, C de Castillo.mx. Ahí me pueden contactar para cualquier duda que tengan respecto a lo que podamos estar platicando en las siguientes sesiones. Y bueno, vamos directamente al primer tema. El primer tema es acto administrativo. Acto administrativo, la definición, los elementos, tipos, silencio administrativo. La verdad es que para llevar una definición, para poder estar revisando qué es lo que dice la ley exactamente y estar repitiendo lo que dicen los criterios judiciales, pues con una lectura que ustedes le den al material que les voy a compartir es suficiente. Realmente mi intención con los videos es reflexionar respecto a ciertos puntos en específico, más que estar recitando definiciones, clasificaciones, lo que dice la ley, sino reflexionar respecto a ciertos puntos que considero relevantes. Entonces, más que una definición de acto administrativo, que podemos encontrar muchísimas en muchísimos libros de diferentes extraordinarios juristas, pues lo importante es reflexionar respecto en la actualidad qué podemos entender como acto administrativo y qué involucra un acto administrativo, ¿no? Realmente, al hablar del acto administrativo, pues hablamos de el Poder Ejecutivo en primer lugar, de la Administración Pública Federal. Vamos a dejar a los otros niveles de gobierno para esta clase fuera,
que también tiene sus particularidades, pero vamos a analizar la administración a nivel federal, en quién recae, quién puede, de quién emanan los actos administrativos, del Poder Ejecutivo, de la Administración Pública Federal, y por lo tanto aquí podemos encontrar dos subtipos de acto administrativo. El primero son aquellos de carácter bilateral, aquellos que la Administración Pública Federal celebra con particulares en aras de una relación contractual, y son lo que se les denomina contratos administrativos. Y en segundo lugar, observamos actos unilaterales, que a su vez tienen dos posibles efectos. Uno de carácter individual, es decir, va dirigido a un particular o a varios particulares, pero que son determinados en el propio acto. Y en segundo lugar, de carácter, la posibilidad de que el acto administrativo tenga efectos generales, es decir, una colectividad indeterminada. Y uno de ellos, por ejemplo, un individual, podría ser una resolución por la cual se está imponiendo una multa por parte de cualquier ente de la Administración Pública Federal que tenga esa facultad a un particular. La resolución por la cual se emite una multa y está dirigida a un individuo en específico. Por el otro lado, tenemos los actos administrativos de carácter general, ¿ok?, los cuales se pueden dar a través de disposiciones generales administrativas de carácter general, por ejemplo, la miscelánea fiscal, a través de la facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo, ¿okay?, un reglamento, a través de ciertos lineamientos, por ejemplo, los lineamientos de clasificación de contenidos emitidos por la Secretaría de Gobernación, los cuales tienen efectos generales y tienen las particularidades, las características de una norma general. Son, valga la redundancia, generales, abstractos, impersonales, obligatorios y hasta cierto punto coercitivos, con ciertas modulaciones dependiendo de la legislación a través de la cual se regula el acto administrativo de carácter general que se trate. Antes de una definición como tal de acto administrativo, es importante conocer las diversas posturas que se han sostenido para llegar a una definición como tal. La primera es una postura orgánica, subjetiva, formal, y es decir, esta postura sostiene que únicamente la autoridad administrativa puede realizar el acto administrativo. Es una teoría que, conforme a nuestro sistema jurídico y a nuestro ordenamiento jurídico vigente, pues podemos desechar, podemos desplazar, porque, y aquí voy a la segunda teoría, el hecho de que realmente el acto administrativo depende más bien no de quién emana, no de quién lo emite, sino de su naturaleza material, de su objeto sustancial. Es una postura objetiva, ya que lo que va a importar conforme a esta postura es la naturaleza del acto que se trate y no quién lo emite, y esto va más acorde con la postura que actualmente sostiene o que se encuentra contenida en nuestra Constitución, ya que existe la posibilidad de que, no obstante no ser autoridad formalmente administrativa, es decir, que no sea la Administración Pública Federal quien emite el acto como tal, puede ser el Poder Judicial Federal o puede ser el Poder Legislativo quienes lo emitan, pero conforme a la sustancia, conforme al objeto del acto que emiten, pues tiene la naturaleza de ser administrativo. Y esto además se refuerza con la existencia de los órganos constitucionales autónomos, ¿okay?, quienes pueden materialmente emitir actos de naturaleza administrativa, ¿okay? Existe una postura que determina que el acto administrativo en lato sensu o en sentido amplio puede abarcar efectivamente, como mencionábamos, tanto actos administrativos individualizados como actos administrativos de carácter general, ¿okay?, o incluso contratos administrativos, los contratos públicos, ¿okay? Y existe una postura de que los actos administrativos, en sentido restringido, solamente admiten actos administrativos de carácter unilateral dirigidos a un individuo, es decir,
saca, segrega, desplaza a los contratos administrativos y a las disposiciones administrativas de carácter general. ¿Ok? Realmente de estas 4 posturas que mencionamos, pues nuestra Constitución, nuestro ordenamiento, pues se decanta por seguir la postura respecto a la materialidad del acto administrativo, independientemente de la autoridad que lo emita, a revisar la naturaleza del acto para poder determinar si estamos frente a un acto administrativo o no. Y segundo, en incluir dentro del acto administrativo aquellos actos que tengan efectos generales o que sean disposiciones administrativas de carácter general dentro del acto administrativo y también a los contratos públicos, ya que como veremos más adelante, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa actualmente tiene la facultad de poder revisar la legalidad sometida por el particular, no solamente respecto a actos administrativos de carácter particular o individual, sino también se amplía a disposiciones administrativas generales e incluso a la interpretación y cumplimiento o sobre la interpretación y cumplimiento de contratos administrativos o contratos públicos derivados de procedimientos de contratación pública. Ya lo veremos en su momento y esto se desprende de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al señalar aquellos supuestos sobre los cuales procede el juicio contencioso administrativo. Las características del acto administrativo los vamos a encontrar en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y tenemos primero en el artículo 8 la presunción de validez que contiene todos los actos administrativos. El acto administrativo será válido en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional según sea el caso. Es decir, una vez emitido el acto administrativo, se presume su legalidad, salvo que sea comprobado lo contrario, ya sea en un procedimiento de carácter administrativo ante la propia autoridad administrativa o bien ante una autoridad de carácter jurisdiccional que declare lo contrario. ¿Okay? La segunda característica es la eficacia y la exigibilidad del acto administrativo. El artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo nos establece que el acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada, ¿okay? Ya sea conforme a las reglas de la notificación o de notificación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o de la ley especial que se trate. Y de aquí pasamos a una tercera característica que, si bien en la doctrina ha sido poco explorada, a nivel jurisprudencial o a nivel judicial, es muy importante respecto a la irrevocabilidad o estabilidad del acto administrativo, es decir, que la autoridad administrativa no puede revocar sus propias determinaciones o el propio acto administrativo que ya emitió con antelación. Y esto va de la mano o se desprende de la supletoriedad que tiene el Código Federal de Procedimientos Civiles en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, conforme al artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece que no se podrá o la autoridad no podrá revocar sus propias determinaciones. ¿Okay? En materia administrativa nunca las puede revocar. Lo que nos ha dicho la jurisprudencia es que por regla general no, al menos que se haya emitido en contravención a una norma de orden público o interés social respecto a una regla que revista estas características o que conforme a la protección de este interés social o que se contravenga una disposición de orden público como tal. Esta es la tercera característica. Y la cuarta, la impugnabilidad del acto administrativo, también pocas veces tocado por la doctrina, sin embargo
es muy importante a nivel práctico y a nivel jurisprudencial, toda vez que como veremos más adelante, se ha incluso determinado que uno de los elementos del propio acto administrativo es que se señale cuáles van a ser los recursos a través del cual el particular puede cuestionar la legalidad del acto administrativo, ¿okay? Ya sea ante la autoridad administrativa o ante la autoridad judicial. Y así llegamos a estos 4 principales características del acto administrativo: presunción de validez, eficacia y exigibilidad, irrevocabilidad o estabilidad del acto administrativo, y cuarto, impugnabilidad del acto administrativo. Sus elementos se encuentran en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Podemos resumirlos en que debe ser expedido por un órgano competente, que tenga la facultad en ley, que su objeto debe ser determinado o determinable, la finalidad sea de interés público establecido en ley, o sea, que siga una finalidad establecida en la propia normatividad, que tenga también la firma autógrafa de la autoridad que lo emite y que sea por escrito, salvo nuevas disposiciones que permiten la emisión de actos administrativos a través de procedimientos digitales y establecerán sus propias formalidades. Pero en principio, quien lo emite y su firma autógrafa. Debe ser fundado y motivado, debe también establecer y hacer relación a las disposiciones que regulan el acto administrativo. Debe ser emitido sin que medie error sobre el objeto, causa, motivo o fin del acto administrativo, sin que medie dolo o violencia. Debe de mencionarse el órgano del cual emana el acto administrativo, identificar el número de expediente, la oficina en la cual físicamente se encuentra el expediente para que el particular tenga la oportunidad de ir a revisarlo y revisar de qué se trata, y establecer en el propio acto administrativo cuáles son los recursos que van a proceder en contra del propio acto administrativo, y debe de decidir todos y cada uno de los puntos sometidos a consideración por el particular en caso de que emane a partir de la petición de un particular. Esto es muy importante que lo revisemos, toda vez que conforme a los artículos 5º, 6º y 7º, hay que identificar muy bien cuáles elementos del acto administrativo podrían generar una nulidad, o la ausencia de uno de estos elementos pueden generar una nulidad del acto administrativo, y cuáles van a poder generar una anulabilidad del acto administrativo como tal. Entonces hay que distinguirlos muy bien, leer 5, 6º y 7º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y posteriormente revisar cuál es la clasificación, o revisaremos cuál es la clasificación del acto administrativo. Y tenemos 2 criterios de clasificación, 3 criterios de clasificación. Primero, la esfera de aplicación. Conforme a la esfera de aplicación ya vimos que puede ser de manera individual o general. Y segundo, respecto de manera interna o externa, es decir, interna, hay actos administrativos que pueden ser de manera interna al propio órgano que lo esté emitiendo, ya sea administración pública federal, tratándose del ejecutivo, judicial o legislativo, y que no interfiere o que no genere efectos en la esfera jurídica de particulares. Esto puede ser un ejemplo, un reglamento interno respecto a cualquier órgano público, o bien externo, el cual sí genera cierto impacto en la esfera jurídica de los gobernados. El segundo es por su finalidad. Existen actos administrativos preliminares o de instrucción, decisorios o de resolución, y finalmente de ejecución. Y aquí, para poder materializar o observar cómo se materializa esta clasificación, veamos, por ejemplo, a la autoridad fiscalizadora, al Servicio de Administración Tributaria en materia fiscal. Una orden de visita domiciliaria, por ejemplo, al ejercer la autoridad fiscal las facultades de comprobación, esa orden de visita de verificación será un acto administrativo preliminar o de instrucción, ¿okay?
un acto administrativo dentro de este mismo procedimiento administrativo de carácter decisorio o de resolución puede ser la resolución por la cual se determina el crédito fiscal como tal. ¿Okay? Y finalmente, un acto administrativo de ejecución o de carácter que tenga la posibilidad de ser ejecutado en perjuicio del particular o en su beneficio también. En este caso sería perjuicio, sería por ejemplo el embargo de bienes dentro de un procedimiento administrativo de ejecución. ¿Okay? Por último, el otro criterio que tenemos es por su contenido o efectos. Si por su contenido tenemos aquellos actos administrativos que incrementan los derechos del particular, por ejemplo, una aprobación, una admisión, una condenación, una concesión, una licencia, una autorización, son actos administrativos que amplían la esfera de derechos de cara al particular. O por otro lado, aquellos actos administrativos que restringen los derechos de los particulares. Y tenemos las órdenes, las expropiaciones, las sanciones, las multas, que finalmente tienen un impacto hasta cierto punto negativo o de restricción frente a la esfera de derechos que tiene el particular como tal. ¿Okay? Estos son hasta este momento la manera en la que podemos resumir tanto los elementos para llegar a una definición de acto administrativo como tal, cuáles son los tipos de acto administrativo conforme a las clasificaciones o criterios de clasificación que ya comentamos, y finalmente cómo se establece o qué establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo respecto a estas características que debe revestir el acto administrativo, respecto a también los elementos del acto administrativo sin los cuales no se puede considerar como válido, cuáles son los efectos que puede generar la falta de uno de estos elementos, y también aquí es muy importante, previo a pasar al siguiente tema ya de lleno con el tema de procedimiento contencioso administrativo, mencionarles que si bien no es objeto de estos temas como tal, sí es muy importante tomar en cuenta que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en general aquellas leyes adjetivas en materia de procedimientos administrativos prevén recursos ordinarios ante la propia autoridad administrativa, ante quienes se pueden cuestionar la legalidad del propio acto administrativo, principalmente en la mayoría de los casos ante la autoridad jerárquicamente superior a aquella que emitió el acto. Actualmente, en nuestro sistema, y como veremos más adelante, en la mayoría de las ocasiones, el particular tiene la posibilidad de elegir si procede o acude al recurso ordinario que establezca la ley adjetiva administrativa, o si se va o elige el procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual será optativo para el particular en caso de un acto administrativo, ejercerlo o bien acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de manera directa, ¿ok? O, por ejemplo, conforme al Código Fiscal de la Federación, el recurso de revocación, el cual es el recurso ordinario con el cual se podría cuestionar una resolución administrativa emitida por la autoridad tributaria. El particular tendrá la elección de ir al recurso de revocación o tramitar el recurso de revocación, recurrir la resolución a través del recurso de revocación, o bien acudir de manera directa al Tribunal
Federal de Justicia Administrativa a través del juicio contencioso administrativo. Sin embargo, esto no quita que en caso de que el particular o en caso del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente elijan el recurso ordinario, es decir, de revisión conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o de revocación conforme al Código Fiscal de la Federación, elijan uno de estos medios ordinarios, al finalizar en contra de la resolución que resuelva estos recursos ordinarios previstos en la Ley Adjetiva Administrativa que resolverá la autoridad superior jerárquica, aquel que los emitió, en contra de esa resolución se podrá impugnar a través del juicio contencioso administrativo. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que digamos que existen dos momentos o dos alternativas, ya sea una cuestión 100% de estrategia, el recomendar o el analizar, el irse directamente al procedimiento de juicio contencioso administrativo o agotar el procedimiento o el recurso administrativo que prevea la ley adjetiva administrativa aplicable. Uno de estos ejemplos del por qué podríamos acudir primero ante la propia autoridad administrativa a recurrir, por ejemplo, en el ámbito fiscal, pues porque el recurso de revocación permite que en ese supuesto o a través del escrito de recurso de revocación, la autoridad exhiba mayores elementos de prueba que no haya exhibido durante el procedimiento por el cual se ejercieron las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Entonces, en caso de tener mayores elementos de prueba, pues pudiese convenir al particular agotar el recurso de revocación, toda vez que, como veremos más adelante, a través del juicio contencioso administrativo no tendrá esa posibilidad de aportar mayores elementos de prueba que conforme a la ley estaba obligado aportar en un momento procesal distinto o ante el procedimiento administrativo de origen, que en este caso sería el procedimiento de verificación, a través del cual se ejercieron las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Entonces, jugando un poco con estas estrategias, será que el particular podrá cuestionar la legalidad a través del recurso ordinario que tenga disponible o bien acudir al juicio contencioso administrativo desde un inicio. Con esto damos por concluida esta primera sesión y seguiremos con el siguiente tema, que es el silencio administrativo.